La verdad que en el mundo de las disciplinas académicas a veces se peca de encerrarse en los enfoques de cada una de ellas, impidiendo el siempre necesario diálogo interdisciplinario. Por ello, el primer aspecto que me parece necesario destacar de este libro es su carácter multidisciplinario. La propia autora nos dice que no quiso hacer una investigación historiográfica, pero al leerlo queda claro que tiene mucho de eso. Tampoco es un texto propiamente tal de teoría política, pero evidentemente se adentra en materias relacionadas con esas temáticas. En este sentido, la propia autora ayuda a dilucidar frente a qué tipo de obras nos enfrentamos. Es dice ella, una historia intelectual que busca comprender la construcción histórica del concepto de igualdad, categoría considerada por Paula como clave para entender la trayectoria de ayer y de hoy de las izquierdas de Chile y el mundo. Para hacer esta tarea de construcción, Paula se posiciona como una investigadora política y teóricamente situada, no neutra. En contra de las nociones de los académicos y académicas supuestamente neutrales, Paula nos señala que su reflexión arranca de un diagnóstico crítico de la realidad contemporánea. Es la crisis civilizatoria del capitalismo, que no solo explota la población, sino que conduce a la destrucción del planeta mediante crisis ecológicas que amenazan su existencia. Por ello, los lectores y lectoras de este libro deben tener en claro que este no se trata de una reflexión que surgió de cuatro paredes, de un aula universitaria, o por el dato de un profesor de Paula, o porque simplemente un buen día ella despertó y se le ocurrió este problema. No, por el contrario, en la mejor tradición de las y los intelectuales orgánicos que ligan su quehacer con el movimiento real de la lucha de clases, Paula nos entrega esta obra para reflexionar el legado del pasado de la izquierda chilena en pos y función de las luchas del presente. En este sentido, ya desde que mi apropiación del significado de este libro para mí, como yo me lo apropio, es que se basa en la reflexión para los debates del presente. Quiero destacar una de las principales conclusiones, que modestamente para mí es la principal, a la que arriba Paula, atrás, le estoy contando el final del libro, pero bueno, incentivarlo, ¿no? A la principal conclusión a la que llega Paula tras su larga y meticulosa pesquisa. Esta es, más allá de otras consideraciones, que el principal legado teórico que nos dejó la izquierda chilena en el siglo XX fue la centralidad de la democracia, los valores y la igualdad material. La autorrealización humana, planteada por Marx en sus escritos, pensamos en el muchas veces citado La crítica al programa de Gotha, se basa en la defensa de la igualdad material, la defensa de unos valores compartidos por la comunidad y la autodeterminación colectiva e individual. Me voy a permitir citar un breve fragmento del texto de Paula para sintetizar esta idea, que me parece que es tan relevante. Dice Paula: la izquierda marxista chilena no puede desconocer la íntima vinculación entre democracia, socialismo, igualdad y libertad como principios que se complementan y potencian. Estas fueron, dice Paula, y siguen siendo los puntos que permiten levantar la crítica al presente histórico e imaginar un futuro promisorio en el comunismo. Una vez definido este carácter del libro y su principal objetivo político, bien vale la pena explicar la estructura que tiene este libro. En la introducción se sintetiza la operación que genera la trama del texto. Además, se realiza un minucioso examen teórico al concepto de igualdad, deteniéndose especialmente en la tradición del materialismo histórico. Luego el texto se subdivide en tres partes. Cada una de ellas combina una mirada histórica de la izquierda chilena durante el siglo XX hasta el 73 y la conexión con las definiciones teóricas de igualdad, historia y teoría. En el caso de la segunda parte se revisa en particular la trayectoria del Partido Comunista y en la tercera se hace lo mismo con el Partido Socialista. Ambas colectividades que constituyen la izquierda histórica fueron seleccionadas por Paula, dice ella, por el arraigo político y social que obtuvieron durante el periodo escogido por el autor. En efecto, el marco temporal de esta obra comprende los años 60-73, aunque en realidad llega más atrás, pero se concentra en esa época. Definidos, según Paula, como los años dorados de la izquierda chilena. Durante esta etapa, este sector político logró el principal triunfo electoral de su historia hasta ese momento. El 4 de septiembre del 70, cuando el candidato de la Unión Popular, Salvador Allende, obtuvo la primera mayoría relativa de las elecciones. Por su parte, tanto socialistas como comunistas en esta época consiguieron una alta representación en el Parlamento. Asimismo, durante esta década, la izquierda logró convertirse sólidamente en la primera fuerza de importantes organizaciones sociales.
como el movimiento sindical y estudiantil universitario. También disputó palmo a palmo la representación en las organizaciones de pobladores y campesinos, donde tenía mucha presencia la democracia cristiana. Destacó también en esta época que eligió Paula, especialmente a fines de los 60 y los años de OP, su conexión con el movimiento juvenil, que daba claras muestras de la revolución cultural que el país experimentaba y en el cual la izquierda había logrado conectarse en parte en base a su discurso de transformación revolucionaria de la sociedad. Era una izquierda, la que nos relata Paula, con presencia territorial de base, con sedes ubicadas en comunas populares y lugares recónditos del país. Era una izquierda que contaba con numerosos medios de comunicación, que eran distintos a los de ahora, ¿no? Que en el caso de la prensa escrita, inclusive, disputaba el tiraje de los medios comerciales. Las radios eran otro medio que la izquierda utilizó para conseguir conectar la demanda social con el proyecto político. En este esquema, de esta izquierda en sus años dorados, Paula se pregunta cuál o cuáles fueron las características de la propuesta de la izquierda que le hizo el pueblo chileno. Y que de cara a lo señalado, tuvo, todo indica, una positiva acogida. Dice Paula entonces en ese contexto, bueno, ¿cuáles fueron las bases teóricas de estas propuestas en materia de la demanda de igualdad? ¿Qué tipo de igualdad fue la que le propuso, se defendió y se propuso en esa época? En contra de aquellas concepciones que han caricaturizado a la reflexión teórica de la izquierda chilena hasta el 73 como acrítica del materialismo histórico, solo basado en manuales que se reducían a pura ortodoxia. Paula propone, una mirada revisionista me parece a mí, propone revalorizar las reflexiones teóricas de los intelectuales orgánicos del Partido Comunista y Socialista. De esta manera cumple una de las premisas fundamentales de una investigadora original y con inventiva: cuestionar los lugares comunes de lo políticamente correcto y establecido por vacas sagradas de uno y otro lado. En este campo de preguntas, Paula nos adentra en un campo no investigado por los especialistas sobre la izquierda, me parece a mí. Los lectores de sus páginas van a poder descubrir los análisis que los dirigentes socialistas y comunistas realizaron sobre la emancipación humana, sobre la centralidad de la libertad como parte consustancial del logro de la igualdad y cómo se evaluó que el socialismo, como un desarrollo superior de la democracia, era la única manera de terminar con la desigual estructura provocada por el capitalismo. Los pasajes del libro que contienen los análisis teóricos de la izquierda chilena, desde mi punto de vista, se van a convertir en referencia obligada para todos quienes se quieran aproximar a una historia intelectual de la izquierda chilena y las derivaciones teóricas durante el siglo XX. Como último punto sobre este aspecto, es necesario recalcar que los hallazgos realizados en este libro no se obtuvieron en base a un análisis condescendiente con los planteamientos de los autores escogidos. No es una oda, ¿no?, a los autores escogidos. El método crítico de Paula es la base que atraviesa toda la obra y no hay medias tintas, a pesar de la empatía evidente también que la autora tiene con su objeto de estudio. Ahora quiero plantear algunas reflexiones que me provocó la lectura de este libro, otras, como lluvia de ideas. En primer lugar, me pareció súper original rescatar a algunos de los principales dirigentes comunistas y socialistas como intelectuales. De esta manera se rompe la manera tradicional de entender al intelectual, comillas, como al académico sesudo que predica desde la academia encerrado en cuatro paredes. Tal como lo demuestra este libro, los dirigentes políticos y las dirigentes políticas pueden jugar un papel de intelectuales orgánicos en el sentido gramsciano del término. Esta es una meta analítica todavía poco explorada por las y los historiadores. Cristina Moyano, mi colega de los H, realizó una investigación del MAPU visualizando a sus dirigentes como intelectuales. Ahí hay un caso. Pero curiosamente, en el caso del Partido Socialista y Comunista, colectividades de mucho más larga existencia, y digámoslo francamente, de mucho más densidad histórica que el MAPU, todavía queda un mundo por hacer. En particular, Paula elige con mucho acierto, me parece a mí, a Luis Corbalán, a Orlando Millas y Bolívar Teitelburg, como dirigentes intelectuales del PC. Las fuentes históricas, por suerte, son generosas para cubrir sus palabras, las de estos intelectuales, porque los tres realmente hablaban mucho y escribían mucho. Tanto hablaban que seguramente Paula podría haber ampliado el tratamiento de los aportes de estas personas, ¿ah? Pero bueno, tuvo que cortar. En el caso del Partido Socialista, Paula optó nada menos que por Salvador Allende, Clodomiro Almeida y Julio César Llobet. En mi caso personal, conozco mucho menos la historia del Partido Socialista que la del comunista, al que sí conozco bastante más. Pero los dos primeros nombres, Allende y Almeida, me parecen incuestionablemente representativos.
Sin embargo, no tengo tan claro el nombre de Llobet, porque me parece que no fue un dirigente, me parece, aquí algunos compañeros podrán debatirme, ¿no? Pero me parece que no fue un dirigente de la primera línea partidaria como Almeida, como Allende, o como Teitel, como Millas o Corbalán, como si lo fueron los otros 5 nombres. ¿Habrá material suficiente? Me pregunto sobre Carlos Altamirano, por ejemplo, figura central del PS durante esta época. Tal vez habría sido una alternativa. Con todo, Llobet fue un destacadísimo intelectual socialista, gran historiador y claramente reúne todos los méritos para ser considerado. Un segundo aspecto que me gustaría destacar es la sección dedicada a Salvador Allende, una capítulo dedicado a Allende. El análisis de Paula demuestra sin lugar a dudas la centralidad de la democracia en la matriz del proyecto político de la izquierda chilena en el siglo XX. La comprensión del socialismo como un estadio superior de la democracia, del sistema democrático liberal, queda evidenciado a la luz de los planteamientos de Allende. Es decir, la unidad entre socialismo y democracia era una cuestión que la izquierda chilena repensó durante la forja de la llamada vía chilena al socialismo. En el tratamiento sobre la noción de igualdad de los dirigentes del Partido Comunista, también se aprecia la concepción de la sociedad futura sustentada en la democracia. Esta parte del libro me parece muy importante remarcar, puesto que luego del golpe de Estado del 73, ciertos sectores de izquierda llevaron a cabo un proceso de reflexión política conocida como la renovación socialista. No es este el espacio para hablar de la renovación socialista, pero bueno, en pocas palabras, se tradujo esta renovación en el abandono del materialismo histórico y la subordinación ideológica al liberalismo de parte de las fuerzas políticas que otrora eran marxistas. Además, fue clave la renovación para abrir paso a la transición pactada y a la historia reciente de Chile. Dicho esto, parte sustancial de los supuestos de la renovación socialista se sostuvo en el supuesto de que la izquierda chilena, hasta el 73, no fue capaz de llevar a cabo reflexiones sobre los problemas de la democracia y el socialismo. Entonces, la renovación socialista se autodesignó como la primera generación de izquierdistas que pensó estas materias. Esta tesis, proveniente del debate político y por ende muy discutible, ante la ausencia de investigaciones, cobró estatus académico, como una verdad. La izquierda chilena pensó la democracia recién después del golpe. Por ello, tal como dice Paula al comienzo de su libro, casi es una muletilla la caricatura de partidos de izquierda embrutecidos por la ortodoxia prosoviética o por la nueva moda izquierdista proveniente de Cuba y la experiencia de lucha armada. Es más, algunos ilustres renovados, fogosos militantes ante el 73, plantean que su generación joven no fue contaminada por esta ortodoxia, que se podía ser joven comunista totalmente libre de la antigua tradición estalinista, o peor aún, otros han cancelado toda posibilidad de herencia de estas luchas históricas, aduciendo la cancelación de los valores y de las reflexiones de esa época. Teniendo en cuenta esto, la contribución del libro de Paula que hoy estamos presentando me parece que es central porque deja en claro la vigencia del proyecto democrático de la izquierda chilena, a pesar de los crímenes de dictadura, de la transición descafeinada y los cíclicos llamados a partir desde cero. Quienes lean y estudien este libro, porque este es un libro para estudiar, tendrán las armas de la crítica para responder a los viejos y nuevos defensores de la renovación socialista, entendida como la claudicación teórica y política de la izquierda. Este libro da materia para muchas conversaciones. Por ejemplo, yo no voy a ahondar en nada en la cuestión propiamente de la teoría del humanismo socialista y comunista, ampliamente desarrollado en la obra, que daría para un extenso comentario. Por ello, no lo voy a tocar, quiero cerrar mi comentario con una conclusión de Paula, la cual comparto plenamente. Su trabajo constata que la dirigencia de los partidos de izquierda no eran duchos conocedores del marxismo, ni tampoco grandes teóricos, y que sus textos tenían notorias limitancias. A veces se extrañan mayores desarrollos de algunas materias, que quedan solo enunciadas y apegadas a los planteamientos de los clásicos. Concluye Paula, que dice Paula, comillas, la reflexión surgía directamente desde los desafíos que ponía la práctica. Este planteamiento, que resume bien la forma de hacer y pensar la política de la izquierda chilena hace más de 50 años, es seguramente el otro gran y fundamental legado que nos deja esta generación a todos quienes luchan hoy por el cambio social y político en Chile. Muchas gracias.
de presentar esta obra por las razones que voy a plantear acá. También agradecer la acogida de LOM, esta casa. Efectivamente es muy gratificante ver esta sala llena de personas que se interesan por un libro de esta naturaleza. Voy a coincidir en muchas de las apreciaciones que acaba de establecer Rolando, en particular para establecer que efectivamente se trata de un texto importante, un texto que yo creo que se va a convertir en una obra de consulta, ¿no?, para los estudiosos de distinta naturaleza, no solamente los estudiosos desde una perspectiva académica, que por cierto también van a poder encontrar allí mucho material importante para los nuevos análisis, ¿no?, que se requieren de nuestra historia política e intelectual. Yo también voy a leer un texto que no es muy largo y advertir que, bueno, es un libro que yo creo que sí tiene muchas entradas, y lo que yo voy a presentar es, bueno, mi lectura, ¿no? Lo que a mí me pareció más relevante de destacar acá, con la intención, obviamente, de motivar a la lectura, ¿no? Eso. Bueno. Presentamos hoy un libro que es el producto del trabajo de investigación doctoral de su autora, por lo tanto, es lo primero, un trabajo riguroso y acabado. Se trata, en su definición, de una reconstrucción de la idea de igualdad, tanto en su concepto como en sus usos, realizada por la izquierda marxista chilena, articulada en los partidos comunista y socialista durante el siglo XX. Y aquí una primera apreciación. Aun cuando la autora afirma concentrarse en la década del 60 hasta 1973, la verdad es que se trata de una indagación muy exhaustiva del devenir de la izquierda chilena durante todo el siglo XX. Devenir que tiene a la década del 60 como el cumplimiento político y teórico de todo un proceso de acción, lucha y pensamiento. Lo segundo que quiero poner sobre relieve, porque me parece uno de los grandes aportes del libro, es el posicionamiento metodológico que explicita la autora. Uno que complejiza y enriquece las indagaciones historiográficas de las ideas leídas desde sus contextos de enunciación. Desde el giro lingüístico de Clara Paula, donde lo político, comillas, incorpora el nivel pragmático del lenguaje, lo que permite establecer la relación entre texto y contexto. Me parece que este señalamiento metodológico permite articular toda la investigación, la que analíticamente podemos distinguir en dos dimensiones. Una primera, una indagación y exposición de lo que han sido las demandas y programas de acción de la izquierda chilena organizada en los partidos comunistas y socialistas, desde sus primeras orgánicas hasta decantar en los dos partidos propiamente tal. La segunda, una dimensión teórico-analítica de los conceptos y categorías con las que se sostiene y articulan los programas de acción. En ese sentido, puedo decir que se trata de un libro de historia social y política de las ideas leídas desde su universo discursivo, el que implica y supone identificar la red de tensiones, conflictos, convergencias y divergencias de una época. Desde esta perspectiva, entonces, la intencionalidad práctico-política de los sujetos de la acción orienta, pero a la vez busca retroalimentarse con la formulación y argumentación conceptual. Este aspecto está súper bien mostrado en el libro. Creo que es una de las cuestiones que hay que ponerle atención, ¿no? Esta retroalimentación entre la acción y las ideas, la acción y el pensamiento. El estudio así definido se materializa a través de la indagación de una diversidad de fuentes,
documentos oficiales, actas de congresos, publicaciones periódicas de los partidos, textos de sus intelectuales, prensa partidaria, todos los cuales son leídos diacrónicamente para identificar sus continuidades y sus cambios. A lo largo de cada uno de los capítulos que componen el libro, encontramos una cuidada documentación historiográfica que busca no solo identificar ideas y procesos políticos y sociales caracterizados en sus continuidades y convergencias conceptuales, sino también identifica matices y diferencias en la mirada de distintos historiadores y estudiosos de la izquierda, el movimiento obrero y las ideas socialistas en Chile. Riqueza y aporte del libro. Así, el marxismo en Chile y la igualdad es una composición que caracteriza los grandes procesos sociales que le dan vida a lo que políticamente se constituye como la izquierda chilena. Refiero a que se trata de una composición porque el libro teje la historia de la izquierda con 3 hebras genéricas distintas. Una primera, la exposición de las escenas de subjetivación política de los trabajadores en Chile, subjetivación que tiene como uno de sus hitos importantes la conformación partidista militante, comunista y socialista de los trabajadores y el pueblo chileno. Segunda hebra, las elaboraciones partidistas de sus posiciones y programas políticos graficados en sus escenas históricas y universos discursivos. Tercera hebra, las elaboraciones propiamente conceptuales que realizan los intelectuales orgánicos de los partidos comunista y socialista, con las cuales retroalimentan la elaboración político-programática. Como se ve, el libro busca y consigue mostrar en su complejidad histórica y conceptual el modo en que la igualdad es pensada, buscada, afirmada y reivindicada por la izquierda marxista en Chile. La investigación que es este libro figura a la igualdad como una fuerza teórica e histórica transformadora de la sociabilidad en Chile, como una idea reguladora epocal de la modernidad, que tiene su origen en el proyecto societal liberal burgués, uno que, como sabemos, reclama igualdad, libertad y fraternidad, pero que, dentro de la normatividad material del capitalismo, no puede aparecer sino como un horizonte utópico incumplido. Por el contrario, desde la acción política partidista marxista, como desde los planteamientos teórico-conceptuales, teórico-políticos de sus intelectuales orgánicos, la igualdad es planteada como un horizonte posible mediado por la transformación del modo de producción capitalista, transformación que se orienta por la socialización colectiva y comunitaria de los medios de producción. Este planteamiento general, normativo de la teoría y la práctica del marxismo es rigurosamente bosquejado en la experiencia del movimiento obrero y popular chileno, y muy especialmente en lo que se conoció como la vía chilena al socialismo, expuestas en sus matices, convergencias y diferencias de las dos orgánicas partidistas con las que se articuló la subjetivación política, que fue la Unidad Popular. En este proceso de subjetivación política de las clases y sectores subalternos, el que delineó el rol del Estado en tanto superestructura promotora de acciones igualitarias, tales como la reforma agraria, la nacionalización de los recursos naturales, la industrialización, la provisión universal de educación, salud y vivienda, y en su momento de mayor intensidad, el control de los medios de producción. Desde este libro podemos visualizar el modo en que las ideas de Marx y los marxismos del siglo XX son resignificados en Chile, un marxismo heterodoxo, creativo, abierto y dialogante. Cuestión
importante porque desde la rica documentación referida, la autora se distancia de las, y aquí la cito, las interpretaciones contemporáneas que hablan de lecturas dogmáticas, vulgares, religiosas o reduccionistas sobre el marxismo que habrían hecho los partidos comunistas y socialistas y sus intelectuales orgánicos. Hasta ahí la cita del libro de Paula. Por el contrario, a partir de la revisión documental, emerge una izquierda marxista heterogénea en sus posiciones y sus postulados. Una izquierda que piensa desde la contingencia y la diferencia, la igualdad en clave de acción política, que tiene como uno de sus puntos más logrados la articulación de lo que para la unidad popular fue la construcción del poder popular. La igualdad, según la investigación de la autora, fue pensada y actuada por la izquierda chilena bajo la perspectiva de un marxismo humanista. Ha sido esta idea reguladora más amplia la que permitió criticar al sistema capitalista y, en la línea de su superación, la idea que posibilitó bosquejar una sociedad realmente igualitaria, una sociedad verdaderamente socializada. Así, igualdad y humanismo es la díada mediadora de la conformación de un horizonte revolucionario desde una perspectiva ética en vista finalmente del nacimiento de lo que se conoció como el hombre nuevo. Finalmente, quiero destacar las conclusiones del libro, las que evidentemente no voy a sumar acá, por cuanto ellas abordan tres problemáticas fundamentales de asumir por las y los marxistas del presente. Primero, el lugar y el peso que se le asigna a la dimensión ético-moral en la construcción de una sociedad postcapitalista. Primer problema. Segundo, la imagen del comunismo como una sociedad de la abundancia, en términos problemáticos, ¿no? Tercero, el rol protagónico central del Estado en la organización societaria. Tercer problema a pensar. Espero sinceramente que lo reseñado sirva como una entusiasta invitación a leer el libro. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Silvia. La verdad que estoy súper emocionada de verlas todas acá. Pensé que iba a estar media solita, solo los tres, y la verdad me llena de alegría ver a tantos compañeros, amigas, amigos, colegas, estudiantes también que llegaron, así que estoy muy agradecida, muy feliz. Y bueno, quiero partir agradeciendo a Silvia, a Pablo, a Anet, y al equipo de LOM por esta oportunidad de poder publicar acá una vez más. Yo agradezco muchísimo la labor que hace LOM de poder contribuir al debate de ideas, al pensamiento crítico en nuestro país y en América Latina. Y la verdad que con LOM hemos tenido una relación, yo diría que larga, desde el 2011 más o menos que nos conocemos, donde primero publicaron un libro un libro compartido, con la autoridad compartida, con Tomás, con Claudia Drago, y también, bueno, lo que mencionaba Silvia, ¿no? El libro de la traducción de Carlos Nelson Coutinho, que es un filósofo gramsciano brasileño muy importante para mí, para mi formación, y también la LOM nos ha acompañado todos los años las versiones del seminario permanente de marxismo que hemos hecho en Chile con varias compañeras y compañeros. Por lo tanto, agradezco muchísimo esa opción de acompañarnos en este trabajo, ¿no? Que es un trabajo militante también en términos de aportar la reflexión crítica a nuestra sociedad y sobre todo iluminar los problemas contemporáneos. Entonces, quiero, además de agradecer al equipo de LOM, también agradecer aquí a los compañeros que me acompañaron en esta presentación, y gracias por aceptar rápidamente la invitación, y saludar también a aquellas que me acompañaron en la reflexión, porque esta, como bien decía Patti, es
una reflexión al calor de un trabajo de doctorado, pero sobre todo pensando cómo aportar desde una academia en una lógica distinta, ¿no? En una lógica que se ponga los problemas de la sociedad contemporánea, claro, mirando hacia atrás, pero sobre todo haciéndonos las preguntas del presente para pensar el futuro también. Entonces, en esas discusiones, en esas reflexiones me fueron acompañando Jorge Gonzalo Arena, que está acá, que le agradezco muchísimo esos años de conversación, a Tomás Julián, que también acompañó este proceso, a Sergio Grey, que hoy día lamentablemente no pudo venir, y a otros tantos que pudieron acompañarme en esos años. Y sobre todo hacerme cargo de que las cosas que se ponen en el libro tal vez no necesariamente responden a lo que conversábamos en ese tiempo, pero sí me ayudaron a pensar muchas cosas. Ahora, quiero rápidamente, por el tiempo que tenemos, dar cuenta de algunas cositas, ¿no? Lo primero es el origen de este libro, por qué la importancia de este libro, y después poner algunas ideas de este libro que creo que pueden ayudar. Espero ser sintética para no extendernos mucho. A ver, el primero, como el origen, ¿no? El origen tiene que ver con una cuestión biográfica también. Yo creo que muchos de los libros que uno hace, los escritos que hace, están cruzados por una biografía, y esa biografía trae algunas preguntas, ¿no? Entonces, la pregunta por la justicia social, por la igualdad social, en relación con el compromiso social y político, ¿no? Con las izquierdas. Entonces, creo que esa cuestión central para mí iluminó, me hizo pensar cómo una investigación aporta a esa reflexión, y por lo tanto de cara al recrudecimiento de las expresiones de la cuestión social que hoy día tenemos, que cada vez más estamos inmersos en un problema societario mundial de barbarie, ¿no? Entonces creo que esa cuestión de la pregunta de lo que estamos, cómo salimos de eso, es parte también de lo que sobre todo la introducción quiere poner. Ahora, ¿por qué este libro, no? Porque este libro y su temática son importantes, ¿no? Al menos la lectura que yo quise hacer es que hay una... En la discusión, digamos, de las ciencias sociales, sobre todo aquellas que estamos permanentemente trabajando con los problemas inmediatos, nos encontramos con que la noción de igualdad fue apropiada y resignificada desde algunos debates de las agencias internacionales. Por lo tanto, frente a la idea de igualdad que planteaba la CEPAL, a mí me parecía que lo que teníamos que hacer era enfrentar en la lógica de batalla de ideas de cómo se viene apropiando ese tipo de instituciones, organismos que pautean a los gobiernos, a sus políticas, y sobre todo rescatar los aportes que han hecho las izquierdas, sobre todo las izquierdas que se declaran marxistas. Y por otro lado, también hacer cuentas o enfrentar desde este entramado histórico de las izquierdas marxistas en Chile, también lo que desde la filosofía política contemporánea no toma, ¿no? O invisibiliza, que es este actor, ¿no? El actor de los partidos políticos de las izquierdas, especialmente marxistas, y que lleva la reflexión sobre la igualdad, sobre la justicia y el deber de una nueva sociedad en un nivel más abstracto, incluso claramente en lo que hoy día más tenemos en la dimensión más liberal. Entonces, había ahí esas dos cuestiones que eran, entre comillas, mis enemigos, a los que quería contestar trayendo este caudal para mí tan rico de las izquierdas marxistas en Chile. Por otro lado, hacer un reconocimiento y el enganche con esa memoria histórica del movimiento popular y obrero chileno, que tiene una larga trayectoria, una larga acumulado, y que creo que una de las debilidades que tiene o que tenía hasta ese momento que yo estaba escribiendo la producción tanto historiográfica y filosófica, es que no era capaz de relacionar esas distintas aristas, ¿no? Por un lado, el movimiento popular político chileno, por otro lado, la discusión sobre un gran concepto que cruza la historia del movimiento de la izquierda a nivel mundial, y por otro lado, pensar cómo esos conceptos nos ayudan a enfrentar la tarea de la lucha cotidiana, porque este libro claramente para mí tiene ese sentido, ¿no?
cómo aportamos para la lucha contemporánea, ¿no? No solamente hacemos memoria, no solamente reconocemos, sino sobre todo tenemos elementos, herramientas teórico-conceptuales que son explosivas. Y creo que el concepto de igualdad es sumamente explosivo y nos permite hacer la crítica a la inmediatez, pero también reconocer los aportes de las izquierdas marxistas. Entonces, esas eran como mis grandes preocupaciones, mis enemigos y sobre todo el sentido, ¿no? Y ahí, claro, ya Rolando decía, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que yo quería responder y que creo están de algún modo puestas en el libro? ¿Qué pensó tradicionalmente la izquierda marxista acerca de la igualdad? ¿Qué clase de igualitarismo defendió? No es cualquier igualitarismo el que defiende nuestra izquierda, y sobre todo el Partido Socialista, el Partido Comunista chileno, especialmente en esa época. ¿Cuáles son las fuentes teóricas de las que vivió, ¿no? Y cómo levantó algunas demandas y luchas políticas concretas, ¿no? Entonces, está esa dimensión más concreta de lo que se expresa sobre todo en los programas que levanta esa izquierda en ese periodo. Y por otro lado, esta otra dimensión que tiene que ver con la cuestión más teórica. Ahora, me centré en estos dos partidos, el Partido Comunista, el Partido Socialista, porque para mí, primero, ellos se autodeclaraban marxistas, ¿ah? Y de algún modo, lo que muestra la historia chilena es que han sido la columna vertebral de la izquierda tradicional chilena. Al menos hasta el año 65, donde va emergiendo otros partidos, el MIR o el MAPU, etc. Sin embargo, lo que yo no quise hacer acá es poner un cierto marxómetro. ¿Ah? ¿Son marxistas o no son marxistas? Me acuerdo cuando salió el libro, un colega marxista de otro país me dijo, ¿pero de qué estás hablando? O sea, ¿son marxistas? ¿No son marxistas? Entonces, hay una polémica. ¿Cómo yo contesto a eso? Es que primero yo no traigo el marxómetro. Entonces, ciertos partidos políticos se declararon en la época marxistas, yo los asumo así. Y por otro lado, también al calor de la lectura de Tomás Molián, que definía más o menos en su famoso libro, en 2007, ¿cómo? ¿2007 o 2009 de la contradicción? Que definía más o menos los marxistas, los partidos políticos marxistas en Chile tienen estas características, algunos que se posicionan frente a la teoría y otros que se posicionan en la teoría. Entonces, ahí no entra en esa polémica, más bien les digo, vamos a leer a Tomás, que siempre es muy bueno volver a sus textos. Pero no me quise hacer cargo de si son o no marxistas, sino los asumo. Entonces, con esa preocupación fui reconstruyendo esa noción de igualdad. Ahora, reconstruyendo al calor de los programas, de los debates, de la prensa que tenía en ese momento esos partidos políticos, la prensa teórica y también la prensa en la que se definían cuestiones más de orden de la coyuntura, ¿no? Entonces, en esa mixtura está puesto el trabajo. La reconstrucción de la noción de igualdad está dialogando con esas distintas fuentes. Por lo tanto, no van a encontrar aquí un libro donde yo profundizo en la obra de toda la obra de Orlando Millas, toda la obra de Clodomiro, sino que son efectivamente aquellos textos, aquellos discursos, aquellos libros, aquellos programas del Partido Socialista, Comunista, que se realizaron, se construyeron hasta el 73. Eso tiene claramente límites también, ¿no? Y no quiero enfrentar, digamos, no quiero desconocer esos límites. Sin embargo, ahí hay una apuesta concreta que tiene que ver con, primero, rescatar la idea, como bien decía también Rolando, rescatar la idea del intelectual orgánico. Hay mucho debate en América Latina y sobre todo dentro de los marxismos que conocemos, si son intelectuales, qué es ser intelectual. Y bueno, yo aquí apuesto con que estos autores que yo selecciono tienen mucho que decir, dijeron mucho, posicionaron, tomaron decisiones, ayudaron al partido en su conjunto como un gran intelectual a seguir ciertos caminos.
Entonces yo rescato esa figura. Creo que hoy día, y aquí es parte de los desafíos que creo que hay que asumir, aquellos que seguimos interesados en profundizar en estos temas, es traer aquella figura, hacer, por ejemplo, un estudio más profundo de la obra de otros intelectuales, Orlando Caputo, el mismo Tomás. O sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, José K. de Martori, o sea, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de traer, de ver de esas fuentes que leyeron, entender y sobre todo rescatarlos, ¿no? No son meros difusores de ideas, ¿ah? Son personas que crean ideas, crean comprensiones de realidad y por lo tanto creo que la labor que tenemos aquellos que estamos dedicados, ojalá a profundizar mucho más el marxismo, los marxismos, es como entrar a esa cantera. Los argentinos tienen un montón de trabajo en eso, los chilenos, o sea, los brasileños, los mexicanos, y nosotros de algún modo hemos dejado esa tarea sin tomar. ¿Y qué decir de las mujeres marxistas o marcianas? No existen. O sea, cuando uno conversa también con varios de estos académicos o dentro de los marxismos o los militantes, las mujeres no aparecen. Entonces creo que también es un desafío que tenemos de poder rescatar esa obra, y no solo desde la dimensión más política o de la teoría política, sino también desde el arte, desde la literatura, etc. O sea, yo creo que hay aquí todo un campo que se abre de trabajo muy, muy interesante, y por lo tanto, para mí este libro es parte de una agenda más larga de trabajo. Ahora, para ir sintetizando y no ser tan lateral, ¿cuáles son algunas de las ideas que creo que me parece relevante poner acá? Una central es que la tarea que históricamente identificó a la izquierda chilena y que le dio sentido a esta alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista fue la necesidad de la transformación de la estructura social, ¿no? ¿Por qué? Porque esa estructura social negaba permanentemente y sistemáticamente la igualdad y la libertad. Entonces, es ahí donde creo que tiene mucho sentido esta alianza PC-PS. Ahora, había una apuesta también por el Estado, ¿no? El Estado entendido como un instrumento generador, ¿ah? ¿De qué? Obviamente de igualdad social, de mayor igualdad social. Se entendía que el Estado tenía alguna posibilidad de intervenir en la dependencia económica, en los monopolios, la oligarquía, en definitiva avanzar hacia romper con los que en ese momento diagnosticaban como los resabios feudales que tenía Chile. Aquí hay una cuestión central a propósito de llevarlo al tiempo contemporáneo, ¿no? O sea, la cuestión del Estado sigue siendo, pareciera hoy, central, ¿no? Un instrumento que permite. Ahora, hay todo un debate al interior de los marxismos si es que el Estado tiene posibilidad de enfrascarse en una lucha de clase en su interior o fuera. O sea, yo no voy a entrar en eso, pero sí, esta izquierda marxista en ese momento consideró que el Estado era un instrumento para terminar con las formas de reproducción de la desigualdad social, las explotaciones, las discriminaciones, las opresiones. Entonces, el sentido, por lo tanto, era alcanzar el poder político para poder darle a la clase trabajadora un mejor espacio, lugar para el pleno desarrollo de sus capacidades. Entonces, creo acá que si salimos de la dimensión más empírica o de los programas, cuando entramos a la discusión sobre la dimensión más teórica, vamos a encontrarnos con una afirmación que puede ser polémica, ¿no? Y yo creo que ahí asumo también ese debate, pero esa interpretación. Yo pensé ahí que Rolando íbamos a... Pero bueno, yo creo que aquí ambos partidos contaban con una constelación de ideas, una serie de nociones enlazadas a una praxis política que le hacía primero creíble para las masas, pero al mismo tiempo uno puede reconocer una cierta debilidad en la lectura directa y amplia de las obras completas de Marx, ¿no? Muchos de los intelectuales, tanto del PC como del PS, reconocen que hay una débil apropiación en la época
de la obra de Marx, incluso El Capital, que era, podríamos haber dicho, o sea, podríamos decir que que podría ser la más leída en ese momento. Y se centraban principalmente en la lectura del tomo 1 o el manifiesto. Cuestión que, claro, Oleri, claro, y con sus lecturas de sus intérpretes, ¿no? Lenin y los soviéticos. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión que es una lectura que no necesariamente puede coincidir con otros posicionamientos. Ahora, en el caso de los comunistas, el Partido Comunista, claramente, como bien dice Rolando, encontramos una fuerte interpretación a través de otros, no la lectura directa, Lenin, todos aquellos vinculados al bloque soviético, y incluso muy fuerte, por ejemplo, Roger Garaudy, que es un filósofo francés del Partido Comunista, también muy influyente en el debate del Partido Comunista. En el caso del Partido Socialista, yo lo traje, y aquí quiero responderte, porque a mí me pareció que es un historiador de primer nivel, o sea, es alguien que lee muchísimo, trata de difundir ideas al interior del Partido Socialista, tiene una lectura amplia, no solamente de Marx en ese momento, sino también de otros marxistas británicos, los yugoslavos. O sea, tiene una riqueza ahí que me parecía interesante de poder mostrar a través de su visión, además que él está a cargo de la revista, de la editorial del Partido Socialista, y por lo tanto su lugar en el Partido Socialista es relevante. Tal vez los socialistas ahí me podrían decir si era el mejor, pero bueno, hay que tomar opciones, y ahí me pareció que fue todo un descubrimiento para mí, de verdad, un poco que me enamoré. Bueno, de todo yo me enamoré. Entonces, hay esa cuestión de los distintos. Quiero entrar, y con esto ya voy cerrando. Creo que la dimensión más teórica, cómo uno explica, cómo uno entiende la noción de igualdad que se jugó en estos partidos y en el periodo, solo se entiende desde mi perspectiva bajo un entramado teórico, ¿no? Que yo pongo un poco así. Y es el humanismo socialista o comunista. ¿Y qué significa este humanismo socialista o comunista? Significa poner en el centro la cuestión de la libertad. Pero la libertad del ser humano en un sentido positivo, no como aquella visión de la libertad que nos han enseñado los neoliberales, los liberales, sino al contrario, ¿no? Como el pleno desarrollo de las capacidades y posibilidades del ser humano. Claro, en ese tiempo se hablaba solo del hombre, ¿no? Y sabemos que tiene los límites de la época de la producción. Sin embargo, sabemos que es un genérico, y que es un genérico no en abstracto, porque toda la lectura que se hace siempre es concreta, situada, y se demuestra muy bien en los programas, ¿no? Aquí no hay una apuesta en abstracto y en una sociedad ideal, sino que está cruzada por esa dimensión también concreta y de las particularidades de la sociedad chilena de ese periodo. Entonces, yo quiero rescatar mucho esta idea del humanismo socialista y comunista como el entramado que le da sentido a entender la igualdad. Porque también surge del propio capitalismo, ¿no? Y ahí la cuestión interesante, porque pareciera que hay la posibilidad de construir otra sociedad desde las bases capitalistas, porque se pone en el centro también la lucha concreta de un sujeto histórico concreto, que es, en este caso, la clase trabajadora, el proletariado, en definitiva, lo que hoy día Antunes llama la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo. Entonces, creo que hay ahí una potencia que hace interpretar la noción de igualdad, no solo la igualdad en solitud, sino que la igualdad en una potencia teórica, normativa y también política, ¿no? Entonces, creo que ya, para ahora sí sintetizar y ir cerrando,
cuando aislamos un poquito la noción de igualdad, yo diría que lo que ustedes se van a encontrar, y aquí, escucha, capaz que lo voy a hacerme a fome, no compro el libro, ni me interesa, porque en realidad el final es muy... pero es que la igualdad tiene, desde mi perspectiva, dos sentidos en esta izquierda marxista. Un primer sentido que está en un registro de homogeneización, una igualdad homogeneizadora. ¿Qué significa eso? Enfrentar esta lucha de clase, lucha cotidiana, y la construcción de una nueva sociedad en la etapa, si pudiéramos ponerlo así, socialista, como igualdad de inicio, es decir, entregar todas aquellas recursos, riquezas materiales y espirituales que permitan nivelar las condiciones de vida de la sociedad, del ser humano, digamos. Y en ese sentido es homogeneizadora, es decir, lo que hoy día entendemos, por ejemplo, llevado al plano de la política pública, que es dar algunos programas focalizados, que creen que con eso se resuelve la cuestión de la desigualdad. Aquí la apuesta de los marxistas chilenos, del PC y del PS, es que en realidad hay que avanzar. Primero hacer la crítica al capitalismo, porque no genera igualdad, sino que reproduce permanentemente la desigualdad, y que cuando avancemos a la toma del poder y en definitiva a la construcción de una nueva sociedad, el socialismo implica una primera tarea, que es nivelar, homogeneizar, entregando en ese sentido, a través de este concepto, la igualdad, entregar las condiciones materiales y espirituales para que todos puedan desarrollar sus condiciones, sus potencialidades. Y luego, y aquí en una etapa comunista, un avance, digamos, a traer el segundo sentido de la igualdad, que es la igualdad diferenciadora, es decir, retribuir según la contribución, y aquí rescato el legado de Marx respecto de la crítica del programa de Cota, que es contribuir, entregar en función de la contribución del trabajo y luego en función de las necesidades. Entonces, este armado teórico, si bien no está sistematizado en los partidos políticos ni en los intelectuales orgánicos que tomó, es una reconstrucción, y creo que es una reconstrucción que potencia y nos ayuda a pensar, primero, insisto con esto, la sociedad que tenemos, cuál es el horizonte que nosotros queremos avanzar para construir, y también en el caso de los desafíos que tenemos hoy para las izquierdas latinoamericanas, también evaluar, mirar críticamente las experiencias que en estas condiciones vemos en América Latina, y por ejemplo las experiencias de Venezuela con el socialismo bolivariano o el socialismo del siglo XXI, las experiencias de Bolivia, en definitiva, ¿qué tanto traen esta preocupación? ¿Qué tanto de igualdad hay ahí puesto en esas experiencias? Entonces, por ahí yo creo que hago un pequeño resumen. Creo que hay mucho que seguir después trabajando en esta línea, sobre todo con los marxianos chilenos. Y nada, solo agradecer una vez más que todos han estado acá, nos han acompañado, y feliz. Muchas gracias, Silvia, nuevamente, a Pablo y a todos. Bueno, saludar a mi hijo también por ahí que vino, que llegó, y a todas mis amigas, amigos, colegas, queridos, mis estudiantes también que están acá. De verdad, para mí es un honor y estoy muy agradecida.